Movimiento Sumar, Comunes, Izquierda Unida y Más Madrid mostrarán su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en Madrid. Es el primer paso a la izquierda del Partido Socialista para una alianza que cierre la pugna que está deteriorando a todos. De momento, sin sorpresas, en esa pista de lanzamiento están Izquierda Unida, Sumar, Comunes y Más Madrid, pero ni Podemos ni otras formaciones de ámbito autonómico y hegemónicas en sus territorios. Las cuatro formaciones se adelantan así también a movimientos como el de Gabriel Rufián, aunque no sea excluyente. Bueno, pues ya lo han escuchado, la primera alianza, buenas noches, entre Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comunes marca un movimiento político relevante en el espacio de la izquierda que gobierna con Pedro Sánchez. Esta alianza evidencia que la fragmentación sigue siendo uno de los grandes retos del bloque progresista, pero también que algunos actores apuestan por ordenar el espacio desde ya antes de que lo hagan otros. El éxito o el fracaso de este paso dependerá de si logra convertirse en un proyecto político reconocible o si queda, por el contrario, como un movimiento táctico más en un tablero que todavía es inestable. Luego lo hablaremos en la tertulia, pero ponemos la vista ahora en Europa y en el acuerdo libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que se firmó, ya lo saben, el pasado mes de enero tras más de 25 años de negociaciones. El acuerdo atraviesa ahora mismo un momento decisivo. La decisión del Parlamento Europeo de remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha paralizado su ratificación y ha abierto un escenario de incertidumbre sobre cuándo y cómo podrá entrar en vigor. Mientras el debate público se ha centrado principalmente en el impacto sobre sectores como el agrícola, mañana precisamente se manifestarán aquí en Logroño, otros ámbitos estratégicos como la tecnología y la economía digital pueden jugar un papel clave en la relación entre ambos bloques. Hoy queremos analizar cómo puede afectar este acuerdo al sector TIC, a la internacionalización de las empresas y también al intercambio de talento. Bueno, pues vamos a hablar de ello, lo hacemos con José Pancorbo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. María, buenas noches, gracias. Bueno, presidente de Conectic, estamos hablando de ese tratado de Mercosur que se firmó, como decimos, en el mes de enero. En estos momentos está paralizado por el Tribunal Europeo. ¿Cuál es un poco la situación? Porque hay sectores que dicen que el acuerdo, a pesar de estar paralizado, sigue adelante, pero ¿existe o no existe incertidumbre en estas empresas de tecnología? Pues como bien dices, es un momento de incertidumbre, no solo para las empresas de tecnología, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, vivimos unos tiempos en los que la política, en vez de aportar certezas y oportunidades, no nos deja de sorprender con incertidumbres. Se anuncia Mercosur parece que no sale adelante. El sector agrario, el sector primario, agrario español, está en tensión por el impacto que puede generar Mercosur en su competitividad, y otros sectores, como es el tecnológico, en que vemos oportunidades en esos acuerdos Mercosur, pues estamos esperando que finalmente esto acabe en una aplicación de las normas. Nos hemos centrado siempre al hablar de las consecuencias de Mercosur, como dices, en el sector primario, ¿no? a los que más les afecta y, como dicen ellos, de forma negativa porque no compiten en igualdad de condiciones. Pero ¿de qué forma va a afectar a las empresas tecnológicas? ¿Es una buena noticia? ¿Se abre un mercado nuevo, grande, positivo? Sí, da un poco vergüenza decirlo cuando un sector tan importante en la economía española como es el sector primario, el sector agrícola primario, va a ser tan duramente afectado por Mercosur. Pues da un poco de vergüenza decir que al sector tecnológico Mercosur le beneficia. Creo que se puede reconocer una vez matizado lo primero, ¿no? Vemos desde el sector tecnológico español cómo Mercosur va a facilitar la transacción económica entre las empresas de los países del Mercosur. Especialmente Brasil, que es uno de los países más complejos a nivel normativo con los que la industria tecnológica española se relaciona, y eso nos genera enormes oportunidades de mercado, oportunidades de compartir tecnología, oportunidades de desarrollo de tecnología, oportunidades también de transacción de personas que pueden enriquecer
la economía española y la industria española, sobre todo la industria tecnológica española, gracias a estos acuerdos. ¿Cuál es la situación de Europa dentro de Europa? O sea, ¿cuál podría ser la situación, ¿no? Sí, pues precisamente para la situación en Europa es otra gran oportunidad para España. España es el puente lógico entre Hispanoamérica y Europa y coloca a España en una posición privilegiada, y las compañías tecnológicas europeas están mirando hacia sus filiales españolas y consultando con sus filiales españolas y con sus socios estratégicos españoles para desarrollar todas las iniciativas que se derivan de Mercosur. ¿Cómo afecta? Estamos hablando de retirada de aranceles, se va a poder exportar tecnología, que es lo que más interesa exportar de Europa hacia Mercosur, y Mercosur, ¿qué nos va a importar a nosotros en este respecto? Yo creo que fundamentalmente Mercosur lo que nos abre es oportunidades en un gran mercado, un mercado de muchos millones de población, de muchos millones de compañías que requieren servicios tecnológicos, y que además la globalización de la tecnología hace que los desarrollos españoles puedan protagonizar desarrollos e innovación en las compañías del mercado Mercosur, también en todo Hispanoamérica. Países como Brasil, por ejemplo, la caída de aranceles o la inhibición de aranceles para estas transacciones económicas genera una gran competitividad, nos posiciona en posición privilegiada incluso frente a otros proveedores naturales del Mercosur como son Norteamérica. ¿Cuál va a ser, qué empresas españolas son las que podrían notar más ese nuevo mercado? Todos los subsectores, desde las operadoras de telecomunicaciones hasta las consultoras tecnológicas, pasando por los desarrollos de software, muchos de ellos además apalancados en desarrollos en las industrias tradicionales españolas, vamos a poder desarrollar actividad en estos países de una manera mucho más sencilla que la que venimos desarrollando hasta hoy. Hasta que se ratifique la aprobación de este acuerdo en Europa, se estaba hablando, no sé hasta qué punto es cierto o no, o si se va a seguir adelante, de que se podría aplicar de forma parcial el acuerdo. ¿Eso genera más incertidumbre a lo mejor en las empresas? Eso genera una enorme incertidumbre. Las empresas estamos muy cansados, y voy a hablar como las empresas del sector tecnológico, pero creo que puedo usar el plural. El sector privado está agotado de que se anuncien normativas que luego no se aplican, o que cuando se aplican son muy diferentes a cuando se anunciaron. Estamos expectantes a ver cómo termina esto y cómo Europa termina de definir los acuerdos Mercosur. Bueno, hablamos de ciberseguridad, hablamos también de protección de datos, de identidad digital, del comercio digital también, ¿no? Se abre una gran aventura, no sé si en esto también España o Europa puede exportar mucho más a Mercosur que Mercosur a nosotros. Claramente, los desarrollos, evidentemente Mercosur, la suma de los países de Mercosur, la demografía de los países de Mercosur y el número de compañías que operan en Mercosur es mucho mayor que los que operan en España, lógicamente. No es menor que las compañías tecnológicas europeas, pero hay una gran densidad de empresas tecnológicas en Mercosur. ¿Qué sucede? Que el desarrollo tecnológico en algunos de los aspectos, como tú ejemplificabas con la ciberseguridad, España está a la cabeza de prácticamente cualquier país del mundo en materia tecnológica relacionada con la ciberseguridad, con la protección de datos, con las normativas relacionadas con el cibercrimen. Eso genera no solo un know-how en las empresas españolas que nos permite ser más competitivos, sino también genera una enorme oportunidad de desarrollo en esos países, y también evidentemente para esos países de mejorar su cualificación frente, por ejemplo, a los ciberataques a la que tienen hoy en día. Hablando de protección de datos, tenemos que recordar ese anuncio que hizo el Gobierno de España, ¿no?, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Hemos debatido aquí en la mesa de punto de encuentro sobre este respecto. Todos pensamos que debe hacerse algo, pero pensamos, o por lo menos aquí se ha debatido, que es muy difícil poder controlar ¿no?, o poder poner una barrera que no se pueda sobrepasar por parte de los jóvenes. ¿Eso es posible hacerlo? Creemos que es imposible. Creemos que, por supuesto, desde el sector tecnológico tenemos un claro compromiso con la ética digital. Creemos además que la salud mental es uno de los grandes problemas que hay en este momento. Creemos además que el acoso
se ha visto multiplicado exponencialmente gracias a las redes sociales, pero creemos que simplificar las medidas puede incluso incrementar el problema. Creemos que limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años, para empezar, es utópico. Hoy en día cualquier adolescente con un mínimo conocimiento de tecnología es capaz de generar su VPN al margen de su dispositivo habitual y tener acceso a las redes sociales que le dé la gana con un alias y que por lo tanto la solución no es prohibir a los menores de 16 años el acceso. También la identificación genera muchísimo debate y muchísima controversia. ¿Hasta qué punto se vulnera la identidad y la protección de datos el identificar o el que alguien identifique que tiene más o menos de 16 años? Creemos que hay que volver a lo básico. Creemos que el entorno familiar es el entorno clave para concienciar, formar y alertar sobre los peligros de las redes sociales. Creemos que el sistema educativo tiene que dar un paso adelante y decidido para proteger a los más jóvenes en el entorno de las redes sociales y creemos que la legislación penal ha de endurecerse para obligar a empresas y a ciudadanos a tener una mejor gestión de los peligros de las redes sociales y de Internet en general. Esto puede ser una puerta abierta también para que las empresas tecnológicas trabajen en ello, porque en España se está poniendo ahora sobre la mesa, pero hay países como por ejemplo Francia que también están en ello, o tenemos el ejemplo de Australia, ¿no? que lo han hecho. Por lo tanto, algunos dicen que si lo han hecho ahí, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Bueno, evidentemente, todo es replicable, ¿no? Otra cosa es que los efectos que se están viendo de aplicación de esas normativas estén solucionando el problema, que creemos que no es así. Hay una enorme responsabilidad en el sector tecnológico y yo creo que la clave para el sector, pero también para los que nos gobiernan es implementar herramientas de control parental obligadas en los dispositivos, obligadas en las aplicaciones, que permitan bueno, pues que en edades tempranas esa persona, su actividad en la red esté supervisada por sus padres, por sus tutores legales. Bueno, nos tenemos que despedir, pero antes quería hablar también de lo que es la búsqueda del personal necesario para los avances tecnológicos, que son inmediatos. Y estábamos hablando también de la regularización de migrantes aquí en España. ¿Eso también va a beneficiar al sector de las tecnologías? Bueno, es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Regularización, pues evidentemente va a beneficiar a los que ya están aquí. Los que están aquí fundamentalmente son perfiles de menor cualificación que las que necesita el sector de las tecnologías. Por supuesto que aquellos inmigrantes que están en este momento en España trabajando y recibiendo prestaciones sociales del sistema español, lo mejor que pueden hacer es regularizar sus trabajos, entrar en la economía legal y formar parte del sistema. Los trabajadores cualificados en nuevas tecnologías, los ingenieros informáticos de los países fundamentalmente de Hispanoamérica, que son el granero fundamental en el que las empresas tecnológicas españolas pueden contratar, bueno, pues creemos que el sector tecnológico va a acabar siendo considerado un sector esencial, estamos en ello, y esa consideración de sector tecnológico, de sector esencial dentro de la economía española nos va a permitir tener más facilidad para contratar personas formadas en alta cualificación o altamente cualificadas en nuevas tecnologías, ingenierías informáticas fundamentalmente. Creemos que eso enriquece España, creemos que España demográficamente requiere más población y requiere población, si tenemos la oportunidad, si tenemos la opción, requiere población, cuanto mejor formada esté, más rico va a ser el país y por lo tanto, bueno, Hispanoamérica son nuestros países hermanos, es nuestro mercado laboral natural. España emigró a Hispanoamérica y es hora de que los hispanoamericanos que quieran venir a nuestro país a ingresar en la economía española y que estén bien formados y que tengan algo que aportar puedan llegar, y el sector tecnológico español está preparado para recibirlos, y muchas de las empresas españolas, nuestro inhibidor de crecimiento fundamental son las personas. Necesitamos personas formadas y con ganas de trabajar en el sector de las nuevas tecnologías. Pues es una profesión que es igual en todas partes del mundo, ¿no? Ahí no cambiaría, ¿no? Sí, bueno, hay profesiones que tienen barreras de entrada, correcto, como tú bien dices,
porque la materia formativa no está homologada. En la tecnología no, en la tecnología desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque ojalá los desarrollos europeos tecnológicos fueran más globales, pero la tecnología fundamentalmente que se trabaja en todo el mundo es tecnología americana. La misma tecnología se estudia en una universidad española que en una universidad chilena, y por lo tanto ese chileno que está estudiando las herramientas de Microsoft, las herramientas de SAP, las herramientas de cualquier desarrollo tecnológico es perfectamente asimilable en España por la industria española. Muy interesante esto que cuentas. José Pancorbo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hablaremos de ello, a ver cómo se desarrolla finalmente este mercado, esta nueva conexión y esta apertura para el mercado nacional y europeo. Gracias. María, gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Abrimos ya la tertulia este martes. Vamos a comenzar a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Isabel Ilzarbe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Sí. Fede, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Y también está con nosotros Marco Lain, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar un poco por ver esa resaca de las elecciones de Aragón. Ayer hablábamos de ello en el programa, hablábamos de esas cifras que habían conseguido, de esos escaños en Aragón, y hoy hemos escuchado cómo Feijóo dice que defiende los acuerdos con Vox, que la gente dice que quiere que haya un cambio y lo expresa cada vez que se le consulta. Génova ve preferible, ha dicho, perder diputados en beneficio de la ultraderecha y poder gobernar que quedarse en la oposición como sucedió en 2023. Si a nosotros nos dicen que el 23 de julio el PP saca 2 diputados menos, pero Vox saca 5 más y hoy estamos en el gobierno, pues le digo que sí, que yo lo preferiría. Y si prefiero que le suba a Vox o que suba al PSOE, pues prefiero que suba con quien yo puedo sumar, evidentemente. Ahora bien, quien tiene que estar preocupado de la subida de Vox, que por cierto es quien la está alimentando, es el Gobierno de España. Ha hecho toda una estrategia desde Moncloa para que suba Vox, y a quien se está comiendo es al PSOE. Hay muchos municipios en los que ya Vox está por delante del PSOE. Es que al PP ya nadie le está disputando la primera plaza. Es que la disputa está entre el segundo y el tercero. Entonces, oiga, si la teoría del gobierno es esta, que sigan. Bueno, ayer analizábamos un poco lo que se había dicho después de las elecciones y decíamos que todos los partidos en este caso dicen que ganan, que ninguno pierde y siempre se echan la culpa de lo que ha pasado al otro partido. Voy a empezar por ti, Fede, un poco qué análisis haces de esas reacciones que estamos escuchando del Partido Popular, porque lo dice habiendo ganado las pasadas elecciones, diciendo, visto lo visto y cómo se ha sucedido, prefiero, como se dice, pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Podríamos decir. Sí, a ver, yo lo que entiendo es... Bueno, no, iba a decir lo que entiendo, en realidad tengo que empezar al revés. Lo que no entiendo es qué tiene que hacer el Partido Popular para decir que ha ganado las elecciones, porque en el 23 ganó las elecciones y Pedro Sánchez no, pero yo recuerdo que ellos celebraban, porque se cuestiona la celebración de Azcón de las elecciones. Yo recuerdo a Pedro Sánchez, después de perder las elecciones, 5 minutos después, subido al andamio enfrente de Ferraz, celebrando con María Jesús Montero una victoria electoral, porque por lo visto ya tenía hechas las cábalas y ya sabía que sumando con 400 grupos parlamentarios iba a alcanzar una mayoría suficiente. Ahora nos quieren convencer de que el Partido Popular es el gran derrotado en Aragón. El Partido Popular que ha bajado un punto con respecto a las elecciones del 23 y que le saca 10 puntos porcentuales al Partido Socialista. Entonces, no termino de entender cuáles son las reglas de este juego mediático en el cual, cuando tú eres claramente el vencedor de unas elecciones, aún te pueden decir que esto ha sido un batacazo del Partido Popular.
Y voy más allá. Bueno, a lo mejor porque no se habían cumplido las expectativas con las que se programaron esas elecciones. Es que las expectativas, María, yo creo que nos están intentando convencer de que las expectativas del Partido Popular eran sacar una mayoría absoluta. Creo que todo el mundo se presenta a unas elecciones queriendo sacar esa mayoría absoluta o sacando la mayoría más amplia posible o incluso, oye, pues ganando las elecciones simplemente, ¿no? Evidentemente esa es la expectativa y tú puedes querer ganar las absolutas. Hombre, yo también querría que el Partido Popular gobierne en Logroño con 27 concejales, pero seguramente sea bastante improbable, ¿no? Entonces, la reflexión que yo hago es ¿qué es lo que tiene que hacer el Partido Popular para estar satisfecho con estas elecciones? ¿Por qué se convocan las elecciones? ¿Porque el Partido Popular quiere una mayoría absoluta o porque el Partido Popular es un partido responsable y democrático que sabe que después de prorrogar una vez unos presupuestos y no alcanzar un acuerdo para presupuestos lo que hay que hacer es convocar elecciones? El problema es que nos hemos acostumbrado en España a una anomalía democrática tal a la que nos ha acostumbrado Pedro Sánchez, porque hay que hablar aquí con nombres propios, que pensamos que es normal que un gobierno se eternice sin capacidad legislativa, sin presupuestos generales del Estado, bloqueando el país. Pedro Sánchez llega al gobierno con un soborno parlamentario a los distintos grupos, dándole pues, a cada uno lo que le pedían, que eran extorsiones parlamentarias, que a mí me gusta hablar en esos términos porque es la verdad, extorsiones parlamentarias, a ti te doy lo que me pides, a ti en Cataluña te doy tal, y a ti, bueno, y así llega al gobierno y ahora llevamos 3 años sin presupuestos. Es que lo que ha hecho el Partido Popular no es adelantar unas elecciones para conseguir una mayoría absoluta, que ojalá lo hubiera conseguido. Lo que ha hecho el Partido Popular es responsabilidad democrática. Oye, si yo no tengo capacidad para aprobar unos presupuestos en Aragón, convoco elecciones porque es lo que hay que hacer. Hay que dejar hablar a la gente y la gente ha hablado. La gente ha mantenido al Partido Popular como partido ganador de las elecciones en Aragón y la gente ha decidido que Vox tenga más representación en el Parlamento. Bueno, pues ahora se presenta un nuevo panorama que nos hubiera gustado que fuese con absoluta el PP, no lo es, en la que los grupos parlamentarios tendrán que ponerse de acuerdo para que Aragón siga avanzando. Venga, Isabel, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, a ver, yo creo que cualquiera que sepa más o menos un poco cómo pienso, cómo entiendo el mundo, sabe que cualquier subida de Vox a mí me va a preocupar, ¿vale? Y creo que debería preocupar a todos los partidos que crean en la democracia, ¿vale? Me da lo mismo estar hablando ahora mismo del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, del que sea, ¿vale? A mí el hecho de que se plantee como una posibilidad totalmente válida el, bueno, prefiero poder gobernar con Vox, es que Vox no está en el mismo espectro político, ¿vale?, que el Partido Popular, o no debería estarlo por simplemente la idiosincrasia de cada uno de los dos partidos. Entonces, claro, a mí declaraciones como esas me preocupan porque no sé hasta qué punto quizás desde el Partido Popular habría que hacer un poquito de autocrítica en ese sentido, de en qué posición ideológica estamos, a qué posición ideológica consideramos que nos deberíamos acercar o no, y bueno, y en caso de ver a cuál nos queremos acercar, decir claramente por qué no nos queremos acercar. Bueno, ayer ya lo decían, ¿eh? Sí. Decían que hay unas líneas rojas que uno no debe de pasar, que el otro tampoco, y además el Partido Popular le decía que siempre dentro de la ley y dentro de la Constitución. Eso es lo que le decían ayer. Pero además, María, es curioso, o sea, una anotación, porque en el Partido Socialista nos acusan de ser iguales que Vox y en Vox nos acusan iguales de ser el Partido Socialista. Entonces, al final, yo no sé quién tiene razón. Creo que el Partido Popular es una posición política que ocupa el centro derecha, y a mí no me acompleja decirlo. O sea, somos un partido de centro derecha. No somos Vox y, por supuesto, tampoco somos el Partido Socialista. Y lo ha dicho nuestra portavoz nacional y yo lo corroboro. Pues por supuesto que preferiría un gobierno del Partido Popular en España con Vox antes de lo que tenemos ahora mismo. Claro que sí. Marco Lain. Sí que es cierto que no se puede poner al mismo nivel los resultados electorales que ha obtenido el Partido Popular del Partido Socialista. Lo que está claro es que en estas elecciones se ha demostrado que hay un castigo al Partido Socialista y probablemente por cómo se está gestionando a nivel nacional. Sí que estoy con Fede de acuerdo en que hay una anomalía a nivel nacional que no se puede tolerar, que por el mero hecho de para que no gobiernen otros nos perpetuamos a costa de lo que sea, ¿no?, entre comillas. Entonces, hasta cierto punto hay una reflexión profunda que tiene que hacer el Partido Socialista de qué es lo que está ocurriendo para no obtener esos respaldos en elecciones autonómicas. Eso por un lado. ¿Ha habido una caída de votos en el Partido Popular en Aragón? Bueno, ha habido una caída de votos, pero no ha sido tan alarmante como el castigo que ha obtenido el Partido Socialista, lo cual ese mensaje hay que analizarlo y no se puede poner en igualdad al mismo nivel. Y por el otro lado, el crecimiento de partidos regionalistas o el de Vox es un mensaje de qué está ocurriendo para que obviamente hay que respetar esos votos de esos ciudadanos y sobre todo hay que entender también que esos ciudadanos que votan a esos partidos que obviamente pues no llegan a esos niveles de partidos mayoritarios, claro, hay que entender también y tenemos que tener un poco de cultura democrática lo que eso supone.
Lo que sí que es cierto, yo siempre lo he dicho, es que los partidos que obtienen representación minoritaria, pero que obtienen representación, tienen que hacer, pues obviamente, un papel importante, pero lo que nunca estaré de acuerdo, ni a nivel nacional lo estoy y tampoco a nivel autonómico, es que se secuestre a partidos políticos que obtienen unos respaldos mayoritarios, porque no olvidemos que el Partido Popular, aún no teniendo mayoría absoluta, ha ganado las elecciones de Aragón. Entonces lo que hay que entender es que todos debemos tener esa cultura democrática para entender que los partidos minoritarios que obtienen representación tienen que hacer un control de gobierno, pero no pueden secuestrar y creerse que están al mismo nivel que un partido que ha obtenido un respaldo mayoritario. Sí, Isabel. No, sí, además quería apuntar una cosa, esa reflexión sobre por qué sube, por ejemplo, Vox, etcétera, la tenemos que hacer también desde la izquierda, ¿vale? Toda la izquierda, no solo el Partido Socialista, todos los partidos del espectro de la izquierda tienen que reflexionar, o tenemos que reflexionar de por qué está pasando esto, porque también muchos de esos votos que está ganando Vox en las sucesivas elecciones, en las que vemos cómo va subiendo y va ganando mayor espacio, vamos a decirlo así, provienen precisamente de la izquierda, provienen precisamente de lo que comúnmente conocemos como clase obrera. Entonces, ¿por qué hemos perdido ese voto y por qué se ha ido al otro extremo, al extremo completamente opuesto? ¿Qué es lo que está pasando y qué es sobre todo lo que desde la izquierda también se está haciendo mal, rematadamente mal? A lo mejor es por eso de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De esa alianza de las izquierdas, puede ser, no sé qué os parece. Entre Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes han marcado un movimiento político relevante en ese espacio de la izquierda. No sé si por lo que dices tú, Isabel, es el espacio de la izquierda que gobierna con Pedro Sánchez. Una alianza que evidencia la fragmentación, que sigue siendo uno de los grandes retos del bloque progresista, ¿no? Pero también que algunos actores apuestan por ordenar el espacio desde ya, antes de que lo hagan otros, y me refiero a lo mejor a Gabriel Rufián, que está por ahí detrás también intentando hacer un propio partido. El éxito o el fracaso de este paso dependerá de si logra convertirse en un proyecto político reconocible o si queda como un movimiento táctico más en un tablero que todavía es inestable. No sé qué opináis. Venga, Fede. Bueno, de Gabriel Rufián, si quieres, hablamos luego, porque este se ha elegido ahora como portavoz del PSOE. Es una cosa bastante curiosa porque Gabriel Rufián ya no dice ni siquiera lo que dice Esquerra Republicana. Ahora Gabriel Rufián es un verso libre que se ha acercado bastante a Pedro Sánchez y que está intentando, pues oye, hacer algo parecido a lo que pudo hacer Yolanda Díaz en el 23 cuando Pedro Sánchez se cansó de Pablo Iglesias. Yo creo que en la izquierda de este país la primera reflexión que tendrían que hacer, y no comparto del todo que sea culpa de toda la izquierda, creo que más culpa del PSOE, la que está activando el voto de rechazo hacia lo que tenemos actualmente y que por eso sube tanto Vox. Y creo que la reflexión, en este caso de Sumar y Izquierda Unida, viene un poco también por los resultados electorales que están teniendo. O sea, en Aragón, Izquierda Unida y Sumar han sacado 0,2% más que se acabó la fiesta de Alvise Pérez. Entonces, cuando tu apoyo popular está a la altura de una caricatura como la de este señor, creo que eso te invita a reflexionar. También tengo la ligera sospecha de que todo este movimiento se basa en una sola cosa, que es la subsistencia. O sea, al final, pues yo entiendo que Yolanda Díaz, por ejemplo, como vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, pues tiene que estar bastante asustada en casa, porque ocupando una posición tan relevante que estés a la altura de un Alvise Pérez, pues igual te tiene que hacer reflexionar sobre qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en la izquierda. Pues estaba cuestionando si ella iba a liderar o no ese nuevo movimiento, esas alianzas a la izquierda. Ha salido, ¿no?, Maillo diciendo que habrá que ver, ¿no?, quién lo lidera o no. Yo desde luego no conozco cuáles son los movimientos internos que pueda haber en ese grupo político. Valoro más cuál es la respuesta racional que le puedo dar yo a eso. Creo que al final es, pues, oye, mira, Rufián se puede estar moviendo, Pedro Sánchez parece que está cada día más cansado de Yolanda Díaz, se ve evidentemente que no va a alcanzar ningún tipo de mayoría y aquí, pues oye, sálvese quien pueda, nos juntamos todos y a ver si sacamos diputados suficientes para estar 4 años más calentitos. Luego voy contigo. Marcolán, ¿a ti qué te parece este movimiento de la izquierda fragmentada, como hemos dicho? Bueno, al final el dividir y vencerás les ha afectado a ellos mismos, ¿no? Entonces la izquierda, si quiere, o sea, al final tiene que unirse y tiene que tener una representación global. Sí que es cierto que dentro de la ideología de izquierdas hay muchas corrientes, hay muchas familias.
Entonces no es sencillo unificar todo, porque a veces simplificamos los mensajes, pero luego dentro, una vez que profundizas en ideologías, es mucho más complejo de lo que aparenta, ¿no? Pero en cualquier caso, la única manera que tienen de subsistir es de unirse y de intentar concentrar ese voto. Sí que es cierto que políticos como Rufián, pues es muy sencillo cuando no tiene responsabilidades de gobierno, cuando además su mercado de votos se ha quedado pequeño, como es Cataluña, y obviamente pues tiene que aspirar a convencer a otro tipo de públicos, pero sí que es cierto que en política hay una cosa, y es que cuando no se tiene responsabilidad de gobierno es muy difícil decir cosas que le gusten a la gente, pero cuando luego ya tienes responsabilidades de gobierno y te encuentras con lo que realmente supone gobernar, que no solamente es aplicar tu ideología, sino encontrarte con toda una estructura legal y técnica que tienes a tu disposición, al final lo que sucede es que no es tan sencillo como parece, y cuando no tienes ninguna responsabilidad es muy difícil decir mensajes positivos, que gusten y que animen a que la gente te apoye, pero luego hay que demostrar y tienes que tener la suficiente responsabilidad y capacidad para saber que cuando te pones al frente de la capacidad legislativa tienes que estar a la altura. Claro, eso le preguntaba yo también a Vox ayer, a Ángel Alda, ¿no? Le decía, ¿Vox quiere gobernar o quiere seguir en esta ola de ir creciendo de cara a las elecciones? Decía que sí, que había interés de gobernar porque ahora ya no estaban en igualdad de condiciones como en las últimas elecciones. Isabel, ¿qué te parece a ti esta alianza de izquierdas? No sé si salió antes Gabriel Rufián anunciando que iba a hacer algo y después me imagino que estaría ya todo preparado, imposible prepararlo a 2 días después, ¿no? Pero bueno, no sé qué fue antes. A ver, el tema de Gabriel Rufián, lanzando por lo menos el mensaje de que la izquierda debe unirse en un bloque único, etcétera, lleva bastante tiempo. O sea, yo ya recuerdo haberle escuchado en varias ocasiones, antes incluso de las elecciones de Aragón. Eso sí que es cierto que después de los resultados electorales en Aragón, pues evidentemente esto se ha intensificado, ¿vale? Sobre todo de cara a la prensa. También hay que tener en cuenta que, al menos en apariencia, el proyecto que presenta Gabriel Rufián es más un proyecto personal que un movimiento político negociado previamente o hablado previamente de alguna manera con el resto de partidos de la izquierda, ¿vale? O a la izquierda del PSOE, vamos a decirlo así. Para empezar, porque la propia Esquerra Republicana ya ha dicho que está actuando por libre, que no es un proyecto que presente precisamente Esquerra Republicana, ¿vale? Y eso ya dificulta muchísimo las cosas. Y luego es que además no sé hasta qué punto está contribuyendo, porque buscando un poco más de información, esta tarde he visto, por ejemplo, que Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se ha declarado desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha que, bueno, una alianza con Gabriel Rufián sería deseable, etcétera, mientras que tenemos a Maillo, por ejemplo, pues rechazando esa posibilidad de forma bastante clara. Entonces, yo tengo serias dudas de que ese proyecto personal de Rufián de verdad vaya a funcionar y vaya a ser capaz de aglutinar a los... Bueno, esta alianza de izquierdas no le ha cerrado la puerta, ¿no? Dice que están abiertos a que entre. Sí. Gabriel Rufián, desde luego, orador es bueno, no se puede negar. Sí, nosotros no lo podemos negar. De palabra, ¿no? Eso no lo podemos negar. Incisivo. Soy bastante hater de Gabriel Rufián yo. La verdad que, o sea, coincido con Marco Lain sobre todo en el hecho de que cuando tú no tienes responsabilidades de gobierno y además en tu perspectiva temporal cercana ves que tampoco vas a tener responsabilidades de gobierno, es muy fácil ir al Congreso y subirte en la tribuna a decir que si el pan hubiera subido lo mismo que la vivienda, el pan costaría 13 euros. Sí, claro. ¿Y las soluciones cuándo las vas a aportar? Es una persona que creo que no ha aportado absolutamente nada a la política. Creo que llegó a Madrid diciendo que iba a estar 18 meses y acumula ya 10 años a razón de 100.000 euros al año del Estado español contra el que venía a luchar. Ahora parece que él va a ser un portavoz de un movimiento nacional porque se va a unir con un montón de gente para ser un representante político más de España. No sé si es que el tema de la independencia se le ha acabado el chollo de la independencia, ahora quiere empezar a luchar por otras cuestiones más loables, no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que es un vividor de la política, que como dices tiene cierta facilidad para la palabra y es absolutamente lo único que tiene para aportar a la política española y que ahora mismo está un poquito perdido. Bueno, pues ya veremos quién le dice que sí, quién le dice que no. Ahora va a hacer una gira por ahí hablando de sus políticas, que creo que no tiene claras ni siquiera él mismo.
O sea que será interesante ver cómo se desarrolla este personaje. Veremos a ver cómo van los asuntos políticos de cara a las elecciones. Vamos con asuntos de aquí. Valdez Caray está de cumpleaños, lo va a celebrar con la acogida del mayor número de visitantes hasta la fecha desde hace 2 temporadas. La alta afluencia es signo, ha dicho, del buen rumbo que encara la estación, que ha incorporado nuevos equipos que mantienen la modernización de las pistas. Vamos a verlo. Podemos verla y si no vamos hablando nosotros, cuando esté nos avisáis. Están. Valdez Caray cumple 50 años y con cifra récord. Que algo se está moviendo en Valdez Caray. Hasta la fecha, más de 42.000 esquiadores han pasado ya por la estación. Y para celebrarlo, el 21 y 22 de febrero serán días muy especiales. Vamos a tener durante toda la jornada actuaciones musicales en la terraza Solarium, competiciones de esquí, de telemark. Va a haber exhibiciones de saltos, tanto de esquís como de snowboard. Al final de la jornada se va a realizar una bajada de antorchas a cargo de las escuelas de esquí de Valdez Caray. Se van a realizar los Juegos Deportivos de La Rioja. Se van a situar diferentes stands de test de esquís y de snowboard de los últimos modelos. Además de una rebaja en los forfaits. Es el único recurso propiamente de invierno que tiene la Comunidad Autónoma de La Rioja y es muy importante que funcione sobre todo en estas fechas, ¿no? Hablamos del tema de la desestacionalización del turismo. Y por la búsqueda de un turismo anual surge el Ezcaray Bike Area. No solo va a ser un bike park de descenso de bicicletas, sino que también va a haber pistas de gravel, también va a haber señalizados, que ya se hizo con el Gobierno de La Rioja, los 2 puertos míticos que tenemos, como es Valdez Caray y como es la Cruz de la Demanda, ¿no? También con la creación de un punt track y alguna zona de saltos, ya lo que es en el propio municipio, pues creo que va a ser la combinación perfecta y yo creo que eso es lo que realmente había que haber pensado desde el principio, ¿no? Prevén que para verano la primera zona ya sea accesible. Bueno, pues nos alegramos de esos 50 años de la estación. Estaba contando que yo aprendí a esquiar en esa estación cuando era niña. Hay que decir, yo tengo que decir que no es lo mismo la actividad que tenía antes la estación que la que tiene ahora. Me imagino por el cambio climático, no nieva tanto como antes, pero bueno, siempre ha habido, y aquí en esta mesa me gustaría sacar todos los proyectos que ha habido para intentar, ¿no?, pues activarla, hacerla que sea más accesible al turista a lo largo de todo el año y que ha llegado hasta aquí. Y ahora conocemos un proyecto que se iba a hacer en el San Lorenzo, pero que va a quedar en Ezcaray, ¿no?, en el pueblo, que es la pista esta de bicicletas, Fede. Bueno, no solo eso, o sea, ya no es que se cambie el proyecto, sino que se mejora. Estamos hablando, creo que era el primer proyecto, el de la anterior legislatura, creo que hablaba de 4 kilómetros de camino de bicis, digamos, de bike park. Y ahora no sé si estaba en torno a 28 kilómetros. Sí, 28. Entonces, no es solo cambiarlo, sino además mejorarlo. Creo que también tenemos que entender que Valdez Caray no es una cosa perdida ahí en medio de San Lorenzo, ¿no? Valdez Caray creo que hay que entenderlo en el entorno de Ezcaray. Creo que Valdez Caray desde hace 50 años dinamiza un montón Ezcaray y por tanto creo que hay que entenderlo en su conjunto. Al final pues, no es solo las 50.000 personas que fueron el año pasado a Valdez Caray, que según la propia asociación de estaciones de esquí y el estudio que tienen ellos dejan y repercuten sobre el pueblo de Ezcaray y sobre la propia estación en torno a entre 120 y 220 euros cada uno. O sea, ya no solo el impacto económico de esta estación de esquí, sino también la vida que le han dado a Ezcaray, perdón. O sea, Ezcaray, cualquier fin de semana de frío y de invierno es un pueblo con muchísima vida, no solo gente de La Rioja, también gente del País Vasco que se acerca hasta allá. Se ha convertido, yo creo, en un destino turístico, gastronómico también, por supuesto, por derecho propio, fundamental. O sea, que creo que tenemos que, en ese trabajo de desestacionalización de la estación de esquí, creo que tenemos que verlo ya no solo como una pista de esquí allá perdida en lo alto del monte, sino tenemos que entenderlo como un conjunto junto a Ezcaray, y creo que en ese sentido se está trabajando muy bien, ya te digo, para mejorar los proyectos que había sobre la mesa y ojalá dentro de 50 años, si me toca vivirlo, pues oye, celebremos el centenario de una estación de esquí que le ha dado una vida a un pueblo maravillosa.
¿Cómo lo veis? Porque mucho se habla de si es rentable, si no es rentable, si merece la pena, con los cambios que estaba diciendo yo, si compensa con esto que estaba diciendo Fede, que beneficia a toda la comarca, ¿sí, no? Un poco, ¿cómo lo veis? Hombre, está claro que al final dinamiza, ¿no? O sea, lleva 50 años dinamizando. Es cierto que quien practique el esquí pues es un destino que puede ser interesante si nieva, y obviamente también hay que buscar la eficiencia de todas las inversiones, ¿no? Y es responsabilidad, entiendo, del gobierno tratar de sacar partido a algo, ¿no? A unos recursos, en este caso naturales y turísticos, que tiene La Rioja, ¿no? Tiene sentido que algo que en un momento estacional pues tiene una utilidad, pues tiene bastante sentido, como digo, que al final se le pueda dar, esa inversión se pueda aprovechar y se pueda adaptar para mantener en el tiempo, ¿no? Sí que es cierto que La Rioja podemos sentirnos orgullosos de los recursos turísticos que tenemos, y sobre todo tenemos que sentirnos orgullosos de que a una hora de casa los riojanos tenemos prácticamente de todo. Tenemos cultura, tenemos actividades deportivas, tenemos naturaleza, no hay más que ver la agenda deportiva de esta comunidad, que todos los fines de semana hay multitud de eventos en diferentes sitios naturales, y al final es algo que tenemos que preservar. Yo no esquío, pero a mí no me molesta que La Rioja tenga un recurso, tenga algo para que venga gente de otros sitios a disfrutar de nuestra tierra y a disfrutar de la maravillosa comarca de Loja, que es preciosa. Isabel. Bueno, yo tampoco esquío, pero sí que soy senderista, soy aficionada al senderismo, y Ezcaray es un punto muy interesante precisamente para estas actividades, porque aunque no existiese, ¿vale?, la estación de Valdezcaray, Ezcaray ya está en un punto en el que es entrada y salida de varios recorridos, de grandes recorridos a nivel estatal, de pequeños paseos locales, de la vía verde, quiero decir, tiene muchísimas rutas que convergen al final en Ezcaray. Yo creo que hacer una apuesta por desestacionalizar, sí, que es difícil la palabra, la estación, para que durante todo el año se pueda aprovechar para otro tipo de actividades en la naturaleza, me parece que es no solo lo correcto, sino lo necesario. Ezcaray, desde luego, es un pueblo muy dinámico por la estación de esquí, como comentabas, pero también durante el resto del año. Ya digo, yo suelo hacer senderismo, he ido varias veces en distintas épocas del año, y Ezcaray, perdón, en cualquier fin de semana del año. Siempre es un pueblo que tiene muchísima vida, está lleno, ¿vale? Y bueno, creo que cualquier medida en este sentido, como las que hemos comentado, son, pues eso, necesarias. ¿O que añadir? No, ya te digo, yo estoy muy ilusionado con todo lo que conforma este entorno que se está creando allá, bueno, que se ha creado allá y que se sigue manteniendo allá, y además, por apuntar una cosita más, yo empecé también a esquiar allá, y empecé porque los colegios de Logroño también, bueno, de Logroño no, de toda La Rioja, sí. Creo que la gran mayoría de los chavales que hoy esquiamos en Logroño y en La Rioja, esquiamos porque podemos subir a Valdezcaray, que recordemos es la estación de esquí más barata de España. O sea, si tú te quieres ir a Formigal, que lo tienes aquí a 2 horas y media, te dejas 75 euros para esquiar. Que siga siendo así, que siga siendo así, por favor, y que los chavales un bono a los puedan iniciarse, ¿no?, allá. Por lo menos que tengamos un privilegio. Mira, eso yo desde aquí, Tu propuesta. Tu propuesta, sí, que es buena, que nos salga un poquito más barato a los riojanos, ¿no? Que en todos los territorios que vas siempre dicen, pues a los catalanes les sale un poquito más barato en su zona, pues a los riojanos. No, pero es verdad que es de valorar que, joder, hace del esquí, que es un deporte que es cierto que no es barato, porque bueno, el material lo compras, te dura toda la vida, pero lo tienes que comprar. Es verdad que hace del esquí por lo menos es una vía accesible para llegar al esquí y al snow, que son deportes que igual es un poquito más complicado hacer. Desde luego, si tuviese que irme todos los fines de semana a Formigal, yo no me lo podría permitir. Venga, vamos a escuchar el caso de una madre sobre su hijo. Es una situación complicada. Muchas familias aquí en La Rioja tienen un hijo con alguna enfermedad mental que pueden llevar una vida normal con la medicación adecuada. El problema es cuando decide dejar el tratamiento y al ser mayor de edad sus padres no pueden obligarle a tomarla. Este es el caso que les vamos a contar a continuación. Escuchen. Esta mujer tiene un hijo que con 18 años le diagnosticaron esquizofrenia. Le recetaron medicación, pero en un momento dado dejó de tomarla porque pensó que estaba bien. Como era mayor de edad, su madre no podía obligarle. Como consecuencia, tuvo una crisis muy fuerte e intentó matarla. Fue juzgado por tentativa de homicidio, pero como se demostró que tenía una enfermedad mental, no entró en prisión, pero fue condenado a la obligación de tomar su medicación con la supervisión psiquiátrica correspondiente durante 10 años. En mayo se cumple la condena. Y yo ahora me veo como hace 10 años, tocando puertas para intentar protegerlo, para que lo sigan medicando
y pues no hay manera porque dicen que ya cumplió su condena y que ya no lo obligan a medicarse. Nuestro sistema de derecho penal no es un sistema preventivo al respecto de un delito, sino que es un sistema reactivo. Nosotros pensemos que como garantía de nuestro Estado de Derecho, toda persona debe de tener, si no un juicio justo, por lo menos sí algunos antecedentes que pasen por un juez antes de establecer una medida que sea privativa de derechos. La ley penal no puede obligarle a tomar la medicación si no ha cometido un delito, pero ¿qué pasa si voluntariamente su hijo decide dejar de tomarla? Si él decide dejar la medicación, si pasa algo, ¿sobre quién va a caer la responsabilidad de eso, de lo que pueda llegar a suceder? Sobre él. Y él no tiene responsabilidad porque él no tiene conciencia de enfermedad. La vía penal está agotada, pero la madre tiene una opción por la vía civil. Es un poquito lo que era antiguamente la incapacitación, que en el 2020-2021 deja de existir como tal, y esta medida está pensada para aquellas personas que, no pudiendo, por así decirlo, responder a un tratamiento ambulatorio, existiendo además una situación de riesgo y en una situación de grave enfermedad como la presente, la madre, entiendo yo, o yo por lo menos yo le aconsejaría, se tendrá que acudir a los tribunales de la jurisdicción civil solicitando este internamiento no voluntario. El hijo vive con otros compañeros en un piso compartido, algo que cambiaría drásticamente si le internan en un centro. Ingresarlos, ¿por qué? Si pueden tener una medicación cada 5 o 6 meses y pueden tener una vida normal, ¿por qué privarlos de disfrutar de la vida estando medianamente bien? Un problema que sufren muchas familias con hijos con enfermedades mentales. Bueno, pues ponemos sobre la mesa esta situación de una mujer que vive aquí en nuestra tierra, que tiene este problema, que tuvo 10 años un problema de intento de homicidio por su hijo, como hemos escuchado. Se acaba la sentencia ahora, se cumplen esos 10 años y el hijo le ha comunicado a esta madre que él no quiere seguir tomando la medicación. Ella tiene miedo de que pueda hacerle algo a ella, a su madre o a sus compañeros. Como es lógico, y es una situación más común de lo que pensamos. La salud mental está en una situación en la que hay que prestarle atención a cómo está la salud mental en la sociedad y sobre todo el diagnóstico de casos agudos que se están produciendo. Probablemente el exceso en el consumo de estupefacientes, una mala alimentación, los hábitos de vida, todo eso no está ayudando en nada a la mejora de la salud mental de prácticamente de todas las edades, ¿no? De todas las generaciones. En cualquier caso, independientemente de este caso, que desconozco el origen que desemboca en esa esquizofrenia, lo que está claro es que no hay tantos recursos como nos gustaría para abordar la salud mental, sobre todo en casos agudos. Sí que hay espacios asistenciales dentro del hospital, está el trabajo que hacen los servicios sociales de base de los diferentes municipios, hay un centro hospitalario especializado en salud mental en La Rioja, que está en Albeldairehua, hay espacios para, sobre todo, ayudar a personas que, en caso de que supongan un riesgo para sí mismo o para otras personas, pues se pueda actuar. Pero claro, como decía, en este caso el letrado, pues al final hay que demostrarlo, ¿no? Tú no puedes decir directamente, no, es que ya está, estas cosas tienen que tener unas garantías. Sí que existe la fórmula también del ingreso forzoso, que lo puede dictaminar un juez en caso de que se produzcan estas situaciones, pero en cualquier caso no nos queda más remedio que abogar por un lado. Sí que tenemos que hacer labores preventivas para mejorar la salud, sobre todo hacer una concienciación de cómo esos factores desencadenantes o potenciadores hay que prestar mucha atención a las nuevas generaciones y por el otro lado, pues obviamente desde una perspectiva social ayudar y proteger a esas familias. No olvidemos que en Haro una persona murió y otras resultaron gravemente heridas precisamente porque una persona con un problema así en un brote se llevó por delante a esos compañeros en este caso. Entonces es un peligro real, hay que abordarlo como tal, pero también hay que entender las limitaciones que como sociedad tenemos. Claro, es que como decía el abogado, no se puede hacer nada porque decía que nuestro régimen es preventivo, no es reactivo. Entonces la mujer, por una intuición, no le van a hacer caso. La vía penal no puede, solo puede ir por la vía civil, no puede ir por más. A mí me parecen casos terribles, o sea, no puedo añadir nada a lo que ha dicho Marco Lani, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la salud mental es una cosa que tenemos que totalmente desestigmatizar, es una cosa de la que hay que empezar a hablar y hablar mucho, sobre todo
En caso de gente joven también pasa mucho y al final es una cuestión muy difícil de transmitir incluso a tus padres cuando tú no estás bien emocionalmente o cuando tú no estás bien a nivel mental por cualquier motivo, porque estas cosas se pueden ir desarrollando, como comentabais antes, no es una cuestión congénita con la que nazcas en algunos casos. Creo que esto hay que empezar a tratarlo mucho más. Evidentemente hay recursos y se hace un buen trabajo, pero creo que nunca son suficientes, honestamente lo pienso. Y creo que en este tipo de casos donde la solución es tan difícil, porque claro, creo que estamos los cuatro igual de perdidos en este tema en cuanto a cuál es la solución para esto, ¿no? O sea, coartar la libertad de un chaval que es mayor de edad. Pero claro, es mayor de edad, eso no se podría, ¿no? Eso tiene una madre que ha visto cómo su hijo le ha intentado asesinar y aún así la oyes hablar y sigues notando que es una madre preocupada por su hijo y por el bien de su hijo, ¿no? Entonces, es un tema donde opinar me parece muy complicado. Desde luego creo que nosotros lo único que podemos hacer es pues exigir que se siga hablando de esto, que se conozcan estas cosas y que se vayan cada vez facilitando más herramientas para que las familias y los propios no damnificados, sino las propias personas afectadas por este tipo de realidades pues tengan cada vez más herramientas para llevar una vida normal. Para que pueda acudir, ¿no?, a algún centro, como decía Marco Laim. Contigo ya nos despedimos, Isabel. ¿Qué te parece el caso? Difícil, el caso es terrible. Darle voz a esta madre que está pidiendo ayuda, que no sabe lo que hacer. El caso es terrible, el caso es difícil. Hay más casos de los que podríamos pensar que son similares, ¿vale? No tengo mucho más que añadir a lo que se ha comentado ya. Yo por mi parte sí que conozco la problemática de tener familiares con problemas de salud mental importantes o graves y la falta muchas veces de recursos apropiados para abordar casos así. Hay que repensar todo el sistema, no solamente hay que hablar de salud mental, que hay que hacerlo, pero es que hay que repensar absolutamente todo el sistema en todo lo que tiene que ver con salud mental, tanto a nivel sanitario como a nivel incluso judicial. Yo quiero hacer un apunte sobre cómo se está abordando la salud mental. Es como si ahora en la salud física abordáramos la enfermedad desde cuidados paliativos. No tendría ningún sentido hacer eso. Con la salud mental está pasando lo mismo. Estamos pensando en cómo reaccionar ante ya casos agudos, que obviamente pues, estamos todos de acuerdo en que es una situación muy compleja, sobre todo para los familiares, pero en cualquier caso estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera de mesa, que al final hay que repensar todo el sistema y hay que ver por qué cada vez las nuevas generaciones toleran peor la frustración, porque hay cada vez más diagnósticos, no solamente porque haya profesionales que lo hacen, sino porque se producen esos casos, porque cada vez hay más diagnósticos de depresión y de ansiedad. Esto es lo que hace que, además de otros problemas que como sociedad tenemos que ver qué es lo que está llevando a que toda una sociedad se esté aumentando este tipo de casos, porque es algo que no funciona y eso es algo también que los legisladores tienen que pensar, porque a lo mejor situaciones como temas laborales, tema de vivienda, convivencia, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, hace que pues al final afecte a la salud mental. Como decís, son más casos de los que conocemos, ¿no?, los que existen realmente. Bueno, pues lo dejamos aquí, esta reflexión. Gracias a los tres, un placer por este debate que hemos tenido, y a todos ustedes les dejamos ya con Código de Barras. Nos vamos a la taberna de Baco, espero que lo disfruten. Buenas noches y mañana nos vemos a las 9. Adiós.